Gustavo Marangoni, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo analizamos el día de hoy, después de las medidas? ¿Puedo pasar un aviso parroquial Sí. por un comentario que hizo el doc? Hay Sí. un libro de un italiano, Luigi Soja, como la soja pero con Z, que escribió una obra formidable, se llama Paranoia, la locura que hace la historia, y analiza la paranoia en la política a lo largo de la historia. Digo nada más porque me parecía vale la pena. Sí, una recomendación de Gracias. lectura. Perdón. Gracias. ¿Y qué fue lo del viernes y lo de hoy? Bueno, lo del viernes fue mirar el abismo. Pero ¿estás de acuerdo que no fue paranoia? No, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Lo del viernes fue mirar el abismo. No podíamos tener muchos viernes más esta semana, porque la caída de las reservas era enorme, porque vimos lo La que sangría era muy grande. Total. Digamos, vos pensás que desde las PASO hasta el viernes se perdieron 11.000 y tantos millones de dólares en reservas. Impresionante. Si tenés un paciente, literalmente, no me voy a meter en las analogías médicas porque acá está Claudio, que obviamente lo puede explicar mejor que yo, digo, pero tenés un paciente con una hemorragia enorme y voy a decir, mira, todo lo demás es posterior a parar esto. Claro. Entonces, la medida del domingo, obviamente, va de lleno a decir, vamos a cerrar. Yo doy este ejemplo, digo, vos tenés un tanque de agua que tiene ya el nivel por la mitad, muchas canillas o muchos agujeritos. Entonces tenés que empezar a cerrar grifos Se llama inmediatamente. En medicina se llama estabilizar. Bueno, Tenés que exactamente. estabilizar al paciente. Yo no reperfilar. uso muchos términos médicos por mi mujer, pero después Lo sé, se nota lo sé. que los estoy tomando prestados. Entonces sé. no quiero, y menos en la Bueno, presencia Salderi suya. dijo hoy, hay que estabilizar el tipo de cambio. Eso Exacto. es la misma Sí. historia que con un paciente. Vos tenés que estabilizar eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo explicaba muy bien Fausto previamente. Es decir, te habías quedado sin oferta. Todo el mundo quiere comprar dólares, no quiere vender. Claro. Y a la vez habías amplificado la demanda y además también el tema de los retiros. Entonces, aquello de a grandes males, grandes remedios, digamos, en este caso no podés, yo digo, me meto en la analogía médica de nuevo, si alguien entra a una guardia porque lo atropelló un auto, lo primero que van a preguntar los médicos no es de qué color era el auto. Claro. Seguro. Van a atender al paciente en la condición que está. Después En estarán cada los una peritos, de sus heridas. estarán Claro. los peritos, la policía, la justicia, que averiguará y dirá las responsabilidades. Claro. No es la tarea de los que están en la guardia. Esta determinación del domingo, de ayer, ¿es un cepo o no? ¿Sabes? Hoy estoy citando autores. Hay un poema de Borges, el poema de los dones, que dice: ¿qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? No importa la Es muy palabra. bueno, Si muy es bueno. cepo, si es cepolai, si es restricción, si es control de capitales, es una medida que esperemos tenga eficacia para poder detener esto y permitir lo que el viernes, o sea, si vos tomás el día viernes y proyectabas, no llegabas a octubre con el nivel de reservas. No llegabas al 1 de octubre. No llegabas sí, a no, octubre, no pero llegabas a las sacamos la elecciones, cuenta. vamos a decirlo así, no llegabas por ahí. Entonces te digo, bueno, Mamma mía. entendés que había que hacer algo. Se supone, vamos a ver el transcurso de los otros días, porque como se dijo, hoy hubo poco movimiento, feriado en Estados Unidos, etcétera, pero vamos a tomar la parte positiva, la relación peso-dólar. Digamos, mejoró, el peso se revaluó en términos oficiales, el nivel de reservas cayó por el tema de los retiros de la caja de ahorro en dólares, que de alguna manera eso viene con la inercia de la semana pasada, porque no nos olvidemos, y esto es una operatoria normal, que cuando vos vas al banco a retirar los dólares te dan un turno que no tiene que ver. Eso es lo normal. Es normal, Bueno, porque mucha gente se asustó con eso. ¿Cómo puede ser que voy al banco? Claro. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el susto de hoy? Después de la operatoria, la gente entraba en el home banking, entraba en la computadora y no le permitía hacer la operación. ¿Podés explicar? sí, a ver, en primer ¿Qué es lo lugar, que pasó hoy? generalmente digamos, las reservas de los bancos de dólares o los dólares depositados en los bancos están o en el central encajados en lo que sea, o en las casas centrales de los bancos. Las sucursales que quedan lejos de las casas centrales, es lógico que no tengan tanta disponibilidad o stock en esa moneda porque en tiempos normales no hay tanta solicitud. Exacto. Entonces, cuando vos vas y decís, salvo que sea una cantidad ínfima, $500, 700, te lo pueden dar sin problema. Pero si vos vas y quiero retirar 30.000, suponte, hoy es lunes, ya no sé en qué día vivo, hoy es lunes, dicen, bueno, venga el miércoles, alrededor de las 11 y se lo damos. Eso está dentro de lo normal y habitual. Te digo, en Italia pasa lo mismo, Gustavo. todos no lados, es que, porque, no a es un ver, tema argentino, es la misma historia. Entonces digo, eso primero. Ahora, yo diría, Eduardo, que, ¿Qué pasó con el home banking? bueno, también se colapsan, porque vos pensá
que si tenés una herramienta que está pensada para soportar un alto tráfico, como es un home banking, pero eso se multiplica por 10. Además le tuvieron que hacer la modificación de hasta 10.000 Bueno, dólares. lógico, y además también tuvieron que cambiar el sistema. Cada vez que vos cambiás normativas, digamos, todo lo que es el área de sistemas de un banco tiene que adecuarlo, porque si no, después puede tener problemas. Si alguien entró y el home banking no está actualizado, compraste 20.000 dólares y no son tuyos, ¿me entendés? Claro. Entonces, eso lleva un tiempo. Te digo, en estos días, obviamente, lo que vas a tener que mirar con mucho detenimiento, con mucha atención es, bueno, obviamente la relación peso-dólar oficial. También, como se dijo aquí, la paralela, blue, negro, el nombre que quiera, menos importante. ¿Por qué? Porque si esa brecha se te amplía, no es bueno. Y después, cómo continúa el retiro de depósitos de las cajas de ahorro en dólares para ver si eso va bajando el nivel de reservas. Igual, como se dijo aquí, están... Esos dólares de la gente están. Cuando vos ves las reservas, viste que se explica reservas brutas y reservas netas. Las netas son las que puede usar el Banco Central. Sí, aquí ahora más o menos son 13.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Dice, pero ¿cómo? Las reservas son 54.000 y puede usar, bueno, porque las otras están los swap chinos, hay fondos que el Fondo Monetario no te deja utilizar, Banco de Basilea, etc. Y los depósitos en dólares tienen un encaje, es decir, una parte que el Banco Central le dice al banco, no podés tocarla, que están ahí. Pero si eso desciende, no tiene que ver con los 13.000 millones de dólares que el Banco Central tiene para usar a discreción. Vos que presidiste el Banco Provincia, ¿y cómo comparás, digamos, lo que se está viviendo hoy, como cuando vos fuiste presidente del Banco Provincia, y otras crisis de la Argentina, tequila y todo eso de que la gente va a sacar los dólares? Mira, para tomar el principio, y volvemos al doctor, el miedo. Después, viste, digo, el título común que homogeneiza todas las crisis es el miedo. En una circunstancia de crisis, de emergencia, de excepción, todos tenemos miedo. Y sobre todo la gente tiene miedo en un país que tiene la memoria que tenemos nosotros, ¿no? El viejo dicho, el que se quemó con leche, ¿no? Ve una vaca y llora. Exactamente. Entonces, que se queden con tu guita. Exactamente. Como nos hemos quemado con leche en muchas oportunidades, siempre está el temor. Después, cada crisis, a mí no me gusta comparar, porque a veces te preguntan, esto es el 89, esto es el 2001, y ya parece que al traer esos recuerdos estás haciendo comparaciones que nunca son exactas, que los que preguntan eso recomendables. Es que quieren que eso ocurra. Entonces, en realidad. Yo lo que creo que aquí hay que ahora focalizarse en ver cómo avanza esta semana, procurar lo que creo que sin duda debe ser un consenso, porque tanto el gobierno actual como eventualmente las autoridades que surjan del 27 de octubre van a querer que el 10 de diciembre haya reservas más o menos significativas en el Banco Central. Le conviene a unos y les conviene a otros, en el caso de que unos se vayan y otros lleguen. Este tipo de situaciones, no sé, el default selectivo, el cepo que no es cepo, que vaya a saber cómo es, más algún otro tipo, por ejemplo, la liquidación de los exportadores, obligatorio, ¿son cosas que le convienen a Alberto si es presidente? Todo lo que contribuya a que él se encuentre con el mayor nivel de reservas el 10 de diciembre, en el caso, insisto, digamos que como todo parece indicar, sea el ganador de las elecciones del 27 de octubre, por supuesto que le conviene, no es lo mismo. A ver, vos llegás al gobierno y preguntás al gobierno nacional por dos cajas. La caja en pesos, digamos, el presupuesto del gobierno nacional, ¿no? Y la caja en dólares. O sea, vas al ministro de Economía y le decís, che, ¿tenemos pesos? ¿Cuánto hay en Claro. Y después vas al presidente del Banco Central y le decís, ¿cuántos dólares tenemos? Son las dos primeras preguntas que haces. Después, por supuesto, vienen un montón de otras preguntas, pero esas son las dos primeras. Y si te dice, mira, hay poquita, no quiero dar números para... Que no parezca que hay mucho vale, hay bueno, mucho vale. No, hay un poco más. No, un poco más de lo que pensamos. Lo que nos puede pasar a nosotros. Digamos, vas a la mesa de luz, abrís la caja y decís, uy, ya encontré un poco más de lo que esperaba. Te pones contento aunque no sea tan gran cosa. Entonces, no, uy, está la mitad, pero. Entonces, digo, eso es importante, pero sobre todo, Eduardo, me parece que es importante que el cronograma institucional que hay que transitar en la Argentina hasta el 27 de octubre y luego hasta el 10 de diciembre se dé. No digo ya en condiciones normales porque lo que estamos viviendo dista de la normalidad y no la vamos a alcanzar, pero por lo menos en niveles de deterioro que no se profundicen como venían progresivamente aumentando, geométricamente aumentando hasta la semana pasada. No, porque lo que se comentó políticamente en los últimos días son dos cuestiones. Una, aquellos que decían que en realidad Alberto Fernández
prendió una mecha los otros días con ciertas declaraciones o tiró una bomba para que a Macri le estalle todo y entonces que Macri termine vomitando sangre. Y otros dicen que en realidad es Macri el que quiere hacer explotar todo para dejarle el gobierno a Alberto totalmente explotado. Ni calvo ni con dos pelucas, decía el dicho, ¿no? A ver, yo creo que tenemos un desafío, tenemos como sociedad y fundamentalmente quienes protagonizan este momento, un desafío complejo. Porque una elección naturalmente te lleva a competir. ¿Vos querés ser presidente? Yo quiero ser presidente, tenemos que competir y yo tengo que criticarte a vos me tenés que criticar a mí. Ahora, en el contexto de una crisis económica también tenemos que colaborar. En el medio está la gente. Entonces, ¿cómo Estamos haces todos nosotros, para competir y colaborar a la vez en un sistema como el nuestro y con una historia como la nuestra donde eso no es un Y que no se ejercicio note cotidiano? demasiado. Y claro, porque también, vos fíjense qué paradoja. La elección del 11 de agosto no eligió nada y parece haber decidido todo. Pero formalmente no eligió nada. Nada. Entonces, el que es candidato por la oposición dice, che, no sea cosa que yo me acerque Claro. demasiado y a lo mejor quedo perchado Que no en se esto note. y después pago ante mi electorado que me votó para oponerme. Ahora, primera observación. Segunda, también no sea cosa que me aleje demasiado y termine quedando, digamos, como que no estoy contribuyendo a esto. Entonces, es muy sutil y muy de orfebre lo que hay que hacer del lado de la oposición. Del lado del oficialismo, lo mismo. Yo creo que el presidente candidato reaccionó los primeros días más como candidato presidente. Y también ahí hay una duplicidad que no es fácil de manejar. No, claro. Porque inmediatamente él quería, al día siguiente de la elección, ponerse el equipo al hombro, digamos, y decir, vamos, 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 que ganamos. Y de repente se estaba esperando, porque se empezaba a ver que la espiralización de la crisis estaba, a decir, para, primero lo primero. Cristina 2011 Primero fue hay que- presidente y candidata a la vez. A ver, Ocurrió ya. las- Menem, Exacto. 95. presidente, candidato a la vez. Pero Ya en ocurrió. circunstancias de alta volatilidad, y es más difícil, porque si vos, a ver, si el país que está creciendo al 8%, la inflación es del 4%, Ahí etcétera, ni una importa. papita ser candidato Claro. a presidente, porque vos decís no genera estrés, ni a propios ni a extraños. Ahora, cuando eso está en un país que tiene la inflación que tenemos y que una situación de desconfianza, etcétera, es mucho más Y complejo. claro, y además también el candidato favorito, no habiendo sido electo, le genera una presión igual, porque él cada palabra que dice hace mover la aguja de un lado a otro sin tener todavía el cargo efectivo de ser presidente electo. Bueno, por eso... Entonces claro, es por eso- complicado, es como un Y algunos virtual presidente, exactamente, algunos lo consideran pero un presidente no es virtual y no lo es. Exacto. Fue elegido todavía. Pero hay una cosa que evidentemente no se puede evitar, que haya habido una suerte de traslación del eje de la política del oficialismo a la oposición. Ok. Pero mira, él fue a Europa ahora y la cobertura de los medios Sí. es como un presidente electo. Y sí. En España, sí. En España, en Portugal, la tapa, o sea, realmente se mueve y hay preocupación. Los periodistas lo seguimos como un presidente electo. Y sí. no lo es todavía, es importante. Por eso cada cosa que él dice puede prender o no fuego. Vos fíjate que yo creo que en esta economía tan volátil también hay que tener una suerte de economía de los gestos y de las palabras, porque con los gestos y con las palabras pasa también lo mismo que con la moneda. Digamos, si hay mucho se devalúa. O también un gesto o una palabra de cualquier protagonista, no importa que sean los candidatos, que sean los funcionarios, que sean de todos, en un esquema tan inestable hay que ser quirúrgico y tratar de ser prudente. ¿Te parece que el gobierno puede dar vuelta en octubre como muchos dentro del gobierno creen? Yo lo veo, no digo imposible, porque en la vida hay que tratar de no manejar la palabra imposible, pero diría altamente improbable. ¿Por qué? Porque si el 11 de agosto el gobierno o la oposición sacó el 50% y no habíamos vivido los 20 días que acabamos de transcurrir y el gobierno se ilusionaba con una inflación que en octubre empezara con 1,9, ponele 1,8, bueno, eso no va a estar. Había un sketch que era Sinatra no va, ¿te acordás? Que decía, Sí. Sinatra no va, no, Eso Sinatra no va a ocurrir. viene, digamos. Ahora, por Entonces, ejemplo, este fin de semana, los votantes de Macri se ilusionaron con lo que pasó en San Martín, en Mendoza, donde en Las PASO el candidato había perdido por 20 puntos de diferencia y el domingo lo dio vuelta y ganó en un lugar que era tremendamente peronista y en el lugar donde Cristina fue a presentar su librito. Hace muy poco, en Mendoza, en San Martín. ¿Se puede dar o no se puede dar?
En Bariloche creo que ocurrió una situación similar. A mí me parece, insisto, que es altamente improbable. Ahora, es lógico que quienes simpatizan con el oficialismo digamos, quieran ir con toda la energía a la elección, eso no puede ser censurable. No, claro. Desde el punto de vista de los funcionarios, sí me parece que lo que hay que privilegiar, inclusive hasta por un issue de campaña, porque, a ver, si vos llegás con el dólar en un valor muy distinto para arriba de lo que estás ahora, no tenés ninguna posibilidad. Si querés tener alguna, tenés que manejarlo en este contexto y de la mejor manera posible. Ahora, Sí, perdón, sí. la verdad que lo que va a recibir, vos lo comentabas recién, Alberto Fernández, si gana las elecciones presidenciales, el margen de acción, en realidad cualquiera que gane, es muy limitado. Sí, claro. De hecho, nosotros acá hablamos de que puede haber un reperfilamiento al cuadrado, si querés. O sea, reperfilar el reperfilamiento. ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos le preguntás a alguien si tiene voluntad de pago, todos te dicen que sí, y está muy bien, digamos, ¿no? Porque es bueno que un deudor tenga voluntad de pago, pero después el acreedor te dice, ¿y capacidad de pago? Claro. ¿No? Porque está bien, que me quiera pagar ya es bueno, porque no es lo mismo alguien que no pueda y encima te diga, bueno, ¿qué me importa? No sé si tengo ganas o no. No, está bien, que quiera es bárbaro, pero el otro es decir, capacidad de pago, y cuando vos ves el nivel de vencimientos de la Argentina para el próximo mandato presidencial, que suma y supera los 150.000 millones de dólares, y ves la situación actual de la Argentina, decís, che, acá va a haber que remar en dulce de leche pastelero para poder hacer frente a esto, y seguramente vas a tener que negociar. ¿Qué es lo ideal? Que cualquier tipo de reperfilamiento, volvemos con las palabras, los neologismos, etcétera, no importa, renegociación, sea eso en términos lo más amigable posible, que no haya que pisar el límite de lo que hemos conocido. Por eso es mejor la palabra reperfilamiento, renegociación, que reestructuración, porque reestructuración ya supone una situación de default, que es lo que se quiere evitar. Que no vas a poder pagar. Entonces, eso hay que evitarlo. Ahora, también hay una situación social comprometida, hay una situación de la economía real, porque nosotros hablamos acá de las variables financieras. Yo te diría, y vuelvo a la medicina, acá al paciente lo pones en 0,4 desde el punto, le inducís un coma, no el coma farmacológico, porque la economía real con esto, si tenía algún vestigio de vida, olvídate, la planchaste definitivamente. Y con 85% de la tasa. Por la tasa, por el nivel de la venta, porque además en crisis, aquellos que no tienen dinero no tienen. Pero el que tiene algo se pone mucho más conservador. Claro. Es muy difícil que alguien te diga, vamos a cambiar el auto. Claro. Aunque tenga el ahorro, te va a decir, espero, porque además cambiar un auto es más patente, más seguro, y en este momento, con la incertidumbre del futuro, me torno mucho más conservador. Exactamente. Espero otros momentos. Y, perdón, ¿qué opinas de esto? Sobre el fin de semana hay periodistas extranjeros que me dijeron que en conversaciones con Alberto Fernández y con su equipo transmiten la sensación de querer reeditar un 2002 en la economía. Un 2002 de Duhalde, un ajuste y una explosión como tuvo Duhalde. Inclusive que esta visita a España y su encuentro con Pedro Sánchez tiene algo que ver con la búsqueda de apoyos en el FMI en Europa, como en su momento le dio Aznar a Duhalde. A ver, lo de la búsqueda de apoyos, si está, me parece bárbara, porque vamos a necesitar mucho apoyo. Después, la historia es cierta solo una vez. Nunca se repite la historia. Todos nos gustaría, porque nos daría una certidumbre bárbara. Los periodistas extranjeros también decían eso, nos pareció eso y consideramos que es esto, no se repite. Yo lo que observo, pero es muy difícil, digamos, hacer de Nostradamus y además poco recomendable en un país como el nuestro, pero diría que yo lo que observo es que hay determinados indicios. A ver, los referentes económicos, empezando por Guillermo Nielsen, son amigables al mercado, no es un referente económico que esté planteando alguna cosa. Muy bien visto en el exterior. Bueno, lógico, porque es un hombre que tiene una probada experiencia y siempre, digamos, en virtud de la inserción de la Argentina, etcétera. Y después, a ver, yo lo que diría es lo siguiente. Después del 10 de diciembre, seguro que muchas buenas noticias económicas, por más buena voluntad que tengas, no vas a tener para dar. ¿Cuál sería el entorno más favorable para generar de resultado más inmediato? La superación de determinados enfrentamientos. Y que aquellos que a lo mejor tienen pocas expectativas
respecto de quien triunfan, se sorprendan porque justamente se Cambia el reacciona clima. de una manera que no está esperada. Entonces Claro, yo digo, clima social. ha pasado en otros momentos de la historia, insisto, el hecho de que las cosas hayan pasado no quieren decir que van a volver a suceder, Claro. porque como decía Ni las recién, buenas ni las malas, ni las Gustavo. buenas ni las malas, que cada etapa es única e irrepetible, pero la historia te sirve para buscar o tratar de inspirarte en los mejores ejemplos y de alguna manera tratar de torcer el futuro con eso.